El sistema de justicia penal en México se unificó en 2008. Salió una reforma de justicia penal, ¿sí? En el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. ¿Sí? En esta reforma nosotros podemos advertir, ¿sí? Justamente que uno de los artículos o varios artículos constitucionales se reformaron. En ese sentido, a mí me gustaría explicarles, ¿sí? una breve síntesis justamente de cada uno de estos artículos, en qué consistió pues esta reforma, ¿no? Para poder hacerlo, esta reforma, ¿sí? Esta reforma de justicia penal, trató de alguna manera erradicar las viejas prácticas o las prácticas nocivas de lo que conocíamos nosotros como sistema inquisitivo. ¿Por qué era un sistema inquisitivo? Porque justamente el Ministerio Público era el acusador, era el que investigaba, es el que tenía la fe pública para poder decir en qué sentido iban las pruebas, ¿no? O sea, por ejemplo, si el Ministerio Público llegaba y decía, yo certifico y doy fe que hay un cuerpo, ¿sí? Sin vida, en esta posición, en tal lugar, a tales horas, a tal día, pues eso difícilmente lo podíamos echar abajo, porque pues era una actuación del Ministerio Público que tenía fe. Actualmente el Ministerio Público no tiene fe pública, ya el Ministerio Público se conforma como una parte en el sistema de justicia penal, ¿no? Entonces tenemos al Ministerio Público que es parte, tenemos al abogado con el abogado defensor que va a defender los intereses precisamente del probable responsable, tenemos a la víctima y su asesor jurídico que va a representar justamente sus intereses, tenemos al juez que también es una parte en el proceso, y algunos auxiliares de la misma, peritos, policía, etcétera, ¿no? ¿Qué pasaba entonces en el sistema inquisitivo? Bueno, pues todo era por escrito. Muchas de las veces, y esto a nivel nacional, daba cuenta de ser lento, de ser burocrático, ¿sí? Y se tenía a la prisión preventiva como regla, ¿sí? Muchos delitos y muchas personas fueron detenidas en donde se ocupaba el derecho penal, ¿sí? Como una práctica, como una herramienta para buscar el cumplimiento a veces, pues pues de alguna manera de obligaciones civiles o familiares, ¿no? Entonces una persona, por ejemplo, que no pagaba alimentos, ¿sí? Como una obligación que se tiene con los hijos, ibas al Ministerio Público, denunciabas, la persona era detenida y para poder darle una oportunidad de estar fuera durante su procedimiento, él tenía que de alguna manera garantizar la reparación del daño. Es decir, si debía 5 años de alimentos, pues tenía que garantizar esos 5 años en los que no pagó los alimentos, ¿no? Entonces era de alguna manera una herramienta que era utilizada a diestra y siniestra para poder lograr objetivos o de alguna manera satisfacer intereses, ¿no? Entonces el nuevo sistema de justicia penal en contraprestación o en contrasentido, ¿sí? Trae como una regla el que no todas las personas que están siendo investigadas por algún delito, ¿sí? Sea necesariamente que tenga que estar en la cárcel, ¿sí? Se ha demostrado que esto no lleva necesariamente al éxito del proceso, o sea, no necesariamente eso va a garantizar la reparación del daño, no necesariamente va a garantizar ello que haya justicia en todos los sentidos, ¿sí? Y entonces, pues, el sistema de justicia penal actual, pues ya es preponderantemente oral, ¿sí? Ya son procedimientos que son más ágiles, son más rápidos, de alguna manera, ¿sí? Y busca, ¿sí? Que la regla
no sea gente en la cárcel, que la regla sea que exista, ¿sí?, de alguna manera una reparación del daño, que exista justicia restaurativa, que las partes o todos los involucrados de alguna manera se sientan, ¿sí?, que sí hay justicia en este país, ¿no? Otro de los temas muy marcados o que marcaron muy fuertemente a México como un sistema inquisitivo es precisamente el uso indiscriminado, el uso de prácticas totalmente violatorias de derechos humanos, como es precisamente la tortura. Y esto no lo digo yo, o no es una apreciación propia, sino está debidamente documentado, inclusive a nivel internacional, ¿sí? A nivel internacional tenemos un caso, por ejemplo, hay varios casos, pero por ejemplo cito a García y Flores contra el Estado mexicano, un caso contra México, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo: México, en tu país está sucediendo una práctica sistemática y reiterada, ¿sí?, de tortura a las personas que detiene. En este caso fueron unos militares, fueron torturadas, y con base en esta tortura se busca o se buscó la confesión. Con base en esta confesión se sostuvo todo el procedimiento en el que finalmente se les dicta sentencia, fue con base en esa confesión. Entonces, no podemos nosotros darle valor probatorio, ¿sí?, a algo que fue obtenido violando derechos humanos, como en este caso, pues la tortura, ¿sí? Entonces, a nivel internacional, esta sentencia, donde se da muestra, ¿sí?, de que en nuestro país se violan derechos humanos de forma sistemática y reiterada. ¿Qué es lo sistemático y qué es lo reiterado? Que todo el sistema de alguna manera participa, porque los militares fueron los que cometieron la tortura. El Ministerio Público, a pesar de que advirtió que estaban torturados, ratifica la detención, ¿sí? No obstante eso, los pone a disposición de un juez, ¿sí? Este juez, aún sabedor de la tortura, ¿sí?, dicta sentencia, ¿ya? O sea, estoy de alguna manera resumiendo el caso. La justicia federal, o sea, envía amparo, también supo de la tortura y no concedió los amparos para efectos de restablecer el orden, el Estado de Derecho, que se protejan los derechos humanos. Entonces, eso es lo sistemático. O sea, que el sistema no hace nada en contra de estas malas prácticas, ¿sí? Lo reiterado es que hay muchos casos, ¿sí?, en donde esta práctica sistematizada, ¿sí?, es tan común, ¿sí? Por eso es que son varios casos. No solo es García y Flores, dos ecologistas que fueron detenidos ilegalmente, que fueron torturados y que además se les fue imputado delitos que no habían cometido, como portación de arma exclusivos del ejército y las fuerzas armadas, y droga, la posesión de la droga. Entonces, ellos solo son una pequeña muestra. Son esos casos que llegan a nivel internacional, que simplemente dan muestra de algo que es muy común en nuestro país, ¿sí? Este sistema, ¿sí?, inquisitivo, también trajo como de alguna manera pues estas malas praxis, ¿no?, que representaba que los procedimientos fueran muy lentos, sobre todo por el desahogo de pruebas, que era discontinuo. Hoy, y ahorita lo vamos a analizar puntualmente, hoy rigen estos principios, por ejemplo, el de continuidad, el que para efectos de que el juez tenga conocimiento pleno, integral, de qué fue lo que sucedió, porque finalmente la justicia penal eso busca, qué fue lo que sucedió, ¿sí?, lo que conocíamos como la verdad histórica de los hechos, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quiénes fueron los responsables, para efectos de que nosotros busquemos, ¿sí?, que paguen esos responsables, ¿sí?, juzgarlos, sentenciarlos, que compurguen una pena si es el caso,
y reparar el daño que han causado, ¿ya? Entonces, para ello, para que sean procedimientos más ágiles, pues no vamos a esos testigos a entrevistarlos en un mes uno, en otro mes otro, en otro mes otro, ¿no? Si son tres. No, en la misma audiencia se van a recibir el testimonio de los tres, ¿sí? Oiga, es que ya son las 5 de la tarde y aquí nada más se trabaja hasta antes de las 3. Pues hoy ya no es así. El principio de continuidad te dice, no, continúa tus audiencias, así sean ya hora de madrugada, debes de continuar. Digo, en el justo y punto proporcional de humanidad, pues tampoco vamos a estar despiertos 48 horas, ¿verdad? El punto es que no sea una limitante o de alguna manera un obstáculo, sí, el tiempo, ¿no? En materia penal no hay de alguna manera días inhábiles, ¿no? En estricto sentido. Si una persona es detenida el sábado en la noche, tiene que ser puesta a disposición del Ministerio Público y el Ministerio Público hasta antes de 48 horas tiene que ponerlo a disposición de un juez de control. Y este juez de control tiene que llevar a una audiencia para decir si legaliza esa detención o esa detención fue ilegal para que la persona inmediatamente obtenga su libertad, ¿ya? Este sistema, ¿sí? Como lo estoy explicando, con estos vicios, con estas malas prácticas, es lo que busca el sistema de justicia penal actual, el vigente, cambiar, ¿no? Y para ello, en la reforma de junio de 2008, dijo, vamos a tener principios rectores. Estos principios rectores es que el proceso penal, que es acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, ¿sí? ¿Qué significa cada uno de estos? Principio de publicidad. Este principio es el de máxima publicidad. Esto es, en la medida de lo posible, las personas pueden acudir, ¿sí?, a las audiencias para poder presenciar una de estas y poder verificar, ¿sí?, si se hace bien el trabajo del Ministerio Público, si está actuando correctamente un juez. Podemos nosotros como ciudadanos presenciar esas audiencias. Son públicas, ¿sí? Esto con sus excepciones, claro está. Porque si se trata de un delito donde están inmersos derechos de privacidad o hay menores de edad, ¿sí?, o son temas de carácter sexual, entonces también a estos principios hay excepciones. Y entonces el juez, de manera oficiosa o a petición de alguna de las partes, puede decir, esta audiencia será o tendrá el carácter de privada, ¿no?, por los temas que se están tratando. Estas decisiones no son arbitrarias o no tienen por qué ser arbitrarias o ilegales, tienen que motivar y fundamentar. Estas máximas del 14 y el 16 de motivación y fundamentación rige para todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Principio de contradicción. El principio de contradicción es derivado de que se le quita la fe pública al Ministerio Público, se le da la oportunidad para que siempre el defensor pueda contradecirlo. No como un tema de llevarle la contraria simplemente, no. La oportunidad de contradicción es que si el Ministerio Público está incorporando datos de prueba a la carpeta de investigación, también se tenga por parte de la parte defensora la oportunidad también de aportar datos de prueba, ¿sí?, de tal suerte que o aporte nuevos o contradiga los que están ya contenidos o aportándose por parte del Ministerio Público. En estricto sentido, que siempre se pueda defender la persona. Ese es el principio de contradicción. En las audiencias se le da el uso de la voz a la fiscalía e inmediatamente en principio de contradicción se le da el uso de la defensa o al imputado. ¿Para efectos de qué? De que diga si es cierto, no es cierto y por qué y cómo lo prueba, ¿sí?, lo que está diciendo el Ministerio Público. Y así, siempre con su derecho a defenderse. Principio de concentración. En el sistema inquisitivo se era muy dado de que fueran muy lentos los procesos, todo por escrito, todo
demasiadas formalidades, a veces innecesarias. Entonces lo que dice el principio de concentración es, a ver, vas a concentrar tus actos, tus diligencias de tal suerte que esto se haga de forma ágil y rápida, ¿ya? Si vas a solicitar, por ejemplo, una pericial, pues ya si la víctima va a ir a la dirección de periciales, pues ya pide que la revise el médico, que la revise el psicólogo, que la revise la trabajadora social o que la entreviste la trabajadora social. O sea, concentra tus actos, tus diligencias de investigación, a efecto de que puedas integralmente y en un plazo mayormente razonable, puedas tener los datos de pruebas suficientes, pertinentes, para efectos de poder en determinado momento ejercitar la acción penal, ¿no? Principio de continuidad, que estos actos sean continuos, no importa las horas, no importa los días, esto tiene que ser de manera rápida, ¿ya? Como hace rato lo explicaba. Y principio de inmediación. El principio de inmediación significa que siempre tienen que estar presentes las partes en las audiencias. ¿Qué sucedía en el inquisitivo? A veces no estaba el juez presente cuando se estaba, por ejemplo, desahogando el testimonio de un testigo. Él estaba en su despacho y el que lo estaba haciendo era el personal del juzgado, pero que finalmente no era el juez. El juez ya después lo iba a leer lo que había dicho, ¿no? Entonces, de alguna manera, se perdía ese contacto, ¿sí? Vis a vis o cara a cara con la persona para verificar si estaba mintiendo, si se puso nervioso o lo que sea, ¿no? Es una parte importante. Finalmente el juez es el que dicta las sentencias. El juez de control la vinculación a proceso, el juez de juicio la sentencia. Entonces es importante que él verifique con sus propios sentidos lo que está pasando en el juicio, lo que va a pasar cuando dicte su sentencia. Entonces esto es una parte fundamental. Entonces siempre tienen que estar todas las partes y esencialmente esto va dirigido al juez. El juez no puede no estar presente en esas diligencias, siempre tiene que estar presente. ¿Qué otra de las prácticas llevó a imponer este principio rector? Pues justamente que a veces el juez, ¿sí?, decía, oye, pues ya es sábado y va a ser domingo, entonces quédate tu secretario como encargado del despacho. Oye, no se menosprecia el trabajo de los secretarios, por supuesto que no, tienen mucha experiencia, muchos conocimientos, pero quien tiene el nombramiento, quien pasó el curso o el examen de juez es el juez, no el secretario. Quien va a dictar las resoluciones, los autos o las sentencias es el juez. Luego entonces quien tiene que estar ahí presente siempre es el juez como tal, ¿no? Entonces en materia penal siempre hay guardias. Sábado, domingo, 31, 24 de diciembre, 1 de enero, siempre hay una guardia, ¿sí? A las personas no las puedes tener detenidas y decirle, es que pues ya está lunes porque el juez ya no está. No, eso no puede suceder, ¿sí? Son derechos que se tiene por parte de la persona que está detenida o como probable responsable. Hay algunos objetivos del proceso penal. Estos objetivos, como por ejemplo que se determine la verdad histórica de los hechos, es el objetivo central del sistema de justicia penal en México, ¿sí? De tal suerte que todo lo que se haga por parte del Ministerio Público sea encaminado a determinar la verdad. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Ya? Y si la persona es inocente, el Ministerio Público tenga la facultad de decir, no voy a ejercitar la acción penal porque con lo que investigué, ¿sí?, se está demostrado que esa persona es inocente. Es decir, el Ministerio Público no necesariamente y siempre tiene que estar ejercitando la acción penal contra las personas. Hay momentos, hay ocasiones en las que los datos de prueba demuestran que es inocente y entonces, en principio de presunción de inocencia, lo tienen que cumplir y decir, esta persona, yo mismo la voy a dejar en libertad porque no es responsable de lo que refieren los elementos aprensores, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, estos objetivos, concatenado con que se determine la verdad histórica de los hechos, está el de proteger al inocente, ¿sí? El que no haya personas en la cárcel que son inocentes, ¿sí?, que estén en las cárceles o que estén compurgando una pena o que sean sentenciados y que tengan que reparar el daño a aquellas personas que cometieron delito, ¿ya? Procurar que el culpable no quede impune. Si yo meto a un inocente a la cárcel, entonces en estricto sentido está quedando impune.
el delito, porque justamente pues está llevando en ese sentido todo menos lo que se tiene que hacer. En el mismo sentido, pues se tiene que reparar el daño, ¿no? ¿Por qué reparar el daño? Porque todo mal que se hace, si toda violación a derechos humanos, tienen que traer como consecuencia la reparación del daño. ¿Y qué es la reparación del daño? Esto rige con el principio restitu integrum, que significa restituir integralmente, regresar las cosas al estado como se encontraban hasta antes de la violación. Sé que estarán pensando o que pasa por su mente, bueno, hay cosas tan atroces pues que difícilmente se van a reparar, ¿no? Por eso rige este principio de restitución integral. Vas a hacer todo lo posible por tratar de restituirlo. Si no es posible, bueno, habrá algunas formas de reparación, algunas formas de satisfacción, ¿sí? Que hagan menos doloroso el daño causado a la persona, ¿sale? Para poder lograr estos objetivos, ¿sí? También tenemos principios relativos a la iniciación del procedimiento, ¿no? Una de las reglas en materia penal es que el juzgador, ¿sí? tiene o es libre para obtener su convencimiento a través de la valoración libre de la prueba, ¿sí? Aquí en materia penal no hay prueba taxativa. ¿Qué es esto? Aquí no va a haber ningún código que diga la confesión tiene mayor valor. No. Una documental pública tiene mayor valor probatorio. No. Aquí todas las pruebas tienen valor probatorio. Que concatenadas, ¿sí? O entrelazadas en sí mismas puedan dar convicción al juez, convencerlo de que es o no responsable la persona. Y esto se rige bajo la lógica y los principios de no contradicción, ¿sí? ¿Qué es esto? Los jueces, bajo sus máximas de la experiencia, ¿sí? Por eso dice Dworkin con el juez Hércules, dice, los jueces tienen que tener capacidades, aptitudes, principios, ¿sí? De tal suerte que sea una persona muy capaz para poder discernir, ¿sí? Entre lo verdadero, lo falso, ¿sí? Entre lo bueno y lo malo. De tal suerte que bajo estos principios de la lógica, ¿sí? pueda determinar si la persona es responsable o no. Para eso, tanto el fiscal como el defensor van a argumentar, van a aportar pruebas, ¿sí? De tal suerte que ellos en determinado momento puedan demostrar su teoría del caso. El Ministerio Público de que la persona, si así lo es responsable, y el defensor de que si así lo es, la persona sea declarada inocente, ¿sí? Siempre en ese principio de contradicción, ¿sí? Y hay una parte importante en el sistema de justicia penal mexicano en el que se toma en consideración los tratados internacionales. Les decía hasta hace un momento, para poder desempeñar bien el rol en materia penal, cual sea que este corresponda, desde mi opinión, desde mi perspectiva, creo que se tienen que tener bien claros lo que son los derechos humanos. Se tiene que tener claro que en nuestro país se han firmado, se han ratificado tratados internacionales y que estamos obligados a cumplirlos. El incumplimiento de estos tratados es lo que nos lleva precisamente a que seamos sentenciados por parte de organismos internacionales como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como el que ya mencionaba de García y Flores, el caso Atenco, Valentina Rosendo Cantú, Fernández Ortega, Rosendo Radilla Pacheco, Castañeda Gutman, ¿sí? Casos mexicanos en los que a México se le ha dicho viola derechos humanos, incumple las obligaciones internacionales y hay una consecuencia, ¿cuál? Que se te sentencia a nivel internacional por estas situaciones, ¿no? Por eso traigo a colación este principio de presunción de inocencia contenido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 6.2, donde señala que toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad quede debidamente demostrada y establecida. Entonces, la persona tiene que ser tratada en todo momento, ¿sí? como inocente, esto es, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Quién tiene que demostrarlo en el sistema de justicia penal? El Ministerio Público,
¿sí? Él es el ente investigador, es el ente acusador. Tiene que recabar los datos de prueba, insisto, pertinentes, suficientes, ¿sí? Idóneos, que demuestren, ¿sí?, que la persona cometió o participó en la comisión de un delito. Otro de los artículos, ¿sí?, que se reformó, el que estoy mencionando hasta este momento, era el artículo 20, ¿sí? Otro de ellos, esencialmente, es el artículo 16, que precisamente da oportunidad de legalizar o constitucionalizar muchas prácticas, ¿no? Por ejemplo, la solicitud de orden de aprehensión, pues con esta reforma ya queda establecido cuáles son los requisitos para poder solicitarla, ¿sí? Y que el juez de control en su momento pueda otorgarla, ¿ya? El estándar probatorio en estas etapas pues es bajo, ¿sí? Yo no tengo que demostrar plenamente que es responsable siendo Ministerio Público, sino probablemente responsable. Como decía, probablemente participó o cometió el delito, ¿sí? Entonces básicamente nosotros tenemos que ir aprendiendo dos cosas. Una, que los hechos que tengo conocimiento como Ministerio Público tengan apariencia delictiva, ¿sí? Que se haya cometido un delito, ¿ya? Y que tenga los datos de prueba, ¿sí?, suficientes y pertinentes, idóneos, que hacen probable que la persona lo cometió o participó en su comisión. Otro de las instituciones a resaltar en este artículo 16 es justamente la flagrancia. A lo largo del Poder Judicial, a lo largo del tiempo, el Poder Judicial ha sacado jurisprudencia sobre la flagrancia. ¿Qué es la flagrancia? Que es justamente que la persona sea detenida en el momento mismo en que está cometiendo el delito. Y entonces nos enfrentábamos ante una realidad que era pues casi imposible realmente que un policía estuviera casi presente cuando la persona estaba cometiendo el delito, ¿no? Entonces a través de la jurisprudencia se interpretó esto y dijo, bueno, puede ser detenido inmediatamente después de haber cometido el delito. Ah, ok. O sea, comete el delito, alguien llama a la policía y la policía comienza una persecución ininterrumpida a efecto de detenerlo y que nunca lo pierda de vista, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos detallitos, porque justamente imagínense que hablan y dicen, no, pues una persona de lentes, de saco negro, de suéter gris, de barba, acaba de cometer un delito, ¿no? Yo les pediría hagan este ejercicio. Un día salgan, vean cómo están vestidos y piensen cuántas personas habrá allá afuera que están vestidas como yo hoy. Y les aseguro que se van a encontrar más de 3. Entonces, la certeza y la seguridad jurídica de esto es que realmente sea la persona que cometió el delito la que detengan. Porque personas con barba hay un montón. Personas con lentes también. Personas con un saco negro o a lo mejor con una chamarra negra que se pueda confundir entre saco y chamarra, ¿sí? Allá afuera va a haber muchos, ¿sí? Entonces, por eso tienen que ser ininterrumpida y que no lo puede perder de vista, para que desde el momento mismo en que hay el reporte, en muchas de las ciudades hay cámaras de videovigilancia, pueda darle persecución inclusive, ¿sí? Para ver en qué vehículo se fue, etcétera, ¿no? Entonces esto es muy importante y ya está constitucionalizado en esta reforma. O sea, muchos de estos requisitos o estos detalles que yo explico ahora estaban en la jurisprudencia. ¿Qué se hizo en la reforma? Poner esta jurisprudencia ya en el ámbito constitucional, o sea, ya textualmente que sea un requisito constitucional para efectos de poder llevar a cabo ello y pues desde un punto de vista dándole certeza, de alguna manera, seguridad jurídica, ¿sí?, a todas las actuaciones. Otro aspecto importante de este artículo 16 es justamente la orden de cateo, ¿sí? Requisitos elementales de las órdenes de cateo, ¿sí?, como demostrar la necesidad de la medida, ¿sí? ¿Por qué quieres entrar a un domicilio? Eso es un cateo, que autoriza un juez, que lo pide el Ministerio Público, y él tiene que justificarle al juez por qué quiero entrar a esa casa, para buscar objetos, instrumentos, víctimas, ¿sí?, poder detener a la persona por una orden de aprehensión. Entonces el domicilio
a lo largo de la historia pues sabemos que es o debe ser al menos el lugar más seguro de las personas. Entonces pues no podemos tomar a la ligera el que pretendan entrar al mismo si no está debidamente justificado las razones, los motivos, ¿sí? O cuál es la necesidad o urgencia de irrumpir en el domicilio de una persona para poder buscar instrumentos, objetos del delito o detener a una persona, ¿no? Y otro tema importante también es el tema de las comunicaciones privadas. Yo les decía hace un momento, todo esto de las intervención de las comunicaciones tiene que ser autorizado por un juez especial, por un juez especializado en intervención de comunicaciones, cateos y arraigos que tienen sede en la Ciudad de México. Son jueces federales que tienen competencia en toda la República Mexicana y que se especializan en estas tres diligencias, en estos tres actos de investigación que puede realizar el Ministerio Público. En conclusión, en esta reforma básicamente podemos afirmar que se judicializa todo el proceso penal. ¿Por qué? Porque todo va a llevarlo a cabo con autorización de un juez de control. Por eso se le pone incluso así el nombre, algunos autores así lo refieren, que es juez de control porque controla los actos que realiza el Ministerio Público, que estos sean acordes con la Constitución, con la ley y con los tratados internacionales, que esto va a llevar justamente al respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas que participan en el mismo.